Con este vídeo empiezo una serie de vídeos dedicados a un problema muy interesante, que es el de la gestión de datos polígono. Este problema se va a reutilizar en distintas versiones y con distintas representaciones y va a ser de mucha utilidad en la asignatura, como vamos a ver. En particular, el problema con el que voy a trabajar ahora es la representación y la gestión de polígonos, utilizando para ello una lista de datos de tipo .2D, que en realidad vamos a ver que se tratará de una clase. Bien, en principio el enunciado del problema nos dice que queremos desarrollar una estructura de datos que permita representar de forma general figuras poligonales. Cada figura poligonal se representa como un conjunto de puntos en el plano, unidos por segmentos de rectas entre cada dos puntos adyacentes. Proponemos, para representar un polígono, una lista enlazada de datos de la clase .2D. La clase .2D se declara como indicamos a continuación, dispone de tanto el fichero .h como el fichero cpp para empezar a trabajar ya directamente y no tener que preocuparse, al menos de momento, sobre la clase .2D. Bien, rápidamente comentaremos que la clase .2D contiene dos campos privados que son para poder guardar las coordenadas de un punto en un espacio bidimensional. Los datos privados los llamaremos X e Y y representarán pues, la coordenada X y la coordenada Y de un punto en el espacio 2D. Dispondremos de dos constructores, un constructor sin argumentos y un constructor que recibe los valores que se van a asociar, que se van a asignar a las coordenadas X e Y respectivamente. En cuanto a los métodos set y get, proporcionaremos un método para establecer el valor de las dos coordenadas simultáneamente y un método get para obtener el valor de la coordenada X y otro para obtener el valor de la coordenada Y, cada uno por separado. En cuanto a los métodos de cálculo, disponemos de un método llamado es igual a, que nos va a decir si el objeto implícito es igual al objeto explícito. O sea, básicamente compararemos si dos puntos son iguales. El método complementario sería el que nombramos a continuación, es distinto a. Observe que estos dos métodos en un futuro se sustituirán por el operador o por los operadores de igualdad y desigualdad respectivamente. El método distancia euclídea nos devuelve la distancia euclídea desde el punto que actúa como objeto implícito hasta otro que es el objeto explícito. Y finalmente proporcionamos dos métodos para serializar un dato de tipo .2D. El más simple es el método toString, en el cual simplemente pues, mostraremos las coordenadas de un punto, y el siguiente será un método que recibirá un parámetro o tendrá un parámetro formal que nos llevará a otro punto, de manera que la intención de este método es que nos informe, que nos muestre un mensaje del tipo línea desde valor del objeto implícito hasta valor del objeto explícito. Bien, pues con estos requisitos, y entendiendo que disponemos de toda la implementación de .2D, nos centramos en el polígono. Resolveremos en este momento el problema utilizando funciones, porque todavía no vamos a utilizar clase para la resolución del tipo de dato polígono. Bueno, pues en base a esta declaración, cada punto del polígono será un nodo de una lista. Así que tendremos que nuestro tipo struct nodo constará de dos campos. Ya sabe uno siempre que me llevará al nodo siguiente de la lista, y lo que hemos venido llamando tradicionalmente info, en este caso le llamaremos punto, y será un dato de tipo .2D. Así que como puede ver tendremos una lista de puntos de datos de tipo .2D. Cada objeto, o sea, cada nodo de la lista contiene un objeto de la clase .2D.
Así, un dato polígono, en su forma más sencilla y más simple, será un puntero que nos va a permitir acceder a los puntos del polígono. Así que redefiniremos el tipo nodo asterisco para llamarle polígono. Así que, como puede ver en esta figura, un triángulo cualquiera, por ejemplo el que vemos aquí, con vértices 2.00, 4.00 y 3.0, 1.0, se puede representar de varias maneras, dependiendo de, en primer lugar, del punto inicial que se establezca y del sentido que se establece también para recorrer sus vértices. O sea, el mismo triángulo, la misma figura geométrica, en el momento en que lo representamos en memoria utilizando una lista enlazada, tenemos que establecer un primer nodo y a continuación tenemos que listar, enumerar todos los nodos que forman ese triángulo. Evidentemente hay que seguir un orden porque eh, si cambiáramos el orden en que se recorren los vértices del polígono, tendríamos una figura diferente a la que estamos interesados. Así que, como puede ver en esta figura, tenemos tres posibles representaciones del mismo triángulo. Bien, así pues, en primer lugar, T1 empieza por el punto 2.0 y, como puede observar, a continuación recorremos en sentido antihorario, de forma que a continuación del 2.0 pasaríamos al 4.0, que sería el segundo nodo de la lista, y a continuación pasaríamos al nodo o al punto 3.1, aquí lo tiene, que sería el último de la lista. De forma implícita, por supuesto, se entiende que del punto 3.1, que es el que aparece al final de la lista, existe un vértice que me lleva al primer nodo de la lista que lo tiene 2.0, pero no hace falta representarlo en esta estructura. Bien, así que partiendo del 2.0 y en sentido antihorario, esta sería la representación del polígono. Podremos empezar o podemos empezar de otro vértice, como puede ser este de aquí, 3.1, de forma que ahora, si seguimos el recorrido antihorario también, vemos que pasamos al 2.0, de aquí pasamos al 4.0 y de nuevo de forma implícita se entiende que un lado más que nos lleva al vértice inicial, al vértice 3.1. Aquí lo puede ver representado de forma resumida. Pero debe tener en cuenta que el recorrido puede hacerse en sentido contrario. Bueno, le dejamos que observe también cómo se podría, o cuál es el recorrido del que mostramos a partir de este puntero T3. Bien, ahora tomamos el polígono representado a través de este puntero T2, que ya lo hemos visto anteriormente, y ahora vamos a hacer un recorrido inverso. Recuerde que con T2 empezábamos, aquí lo tiene, en el punto 3.1, de nuevo hacemos lo mismo, con el polígono T2IMP empezábamos por 3.1, pero ahora vamos a hacer el recorrido en sentido horario. Con lo cual, en el primer salto pasamos al vértice 4.0, en el segundo salto pasamos al 2.0 y recuerde que de manera implícita pues existe un salto que me lleva de nuevo al vértice inicial. Así que, como puede ver, tenemos dos formas diferentes, empezando por el mismo vértice, por el 3.1, de representar exactamente la misma figura geométrica. Bien, en este momento no va a ver que no va a ser importante tener en cuenta estas consideraciones, pero sí en un futuro cuando ampliemos la funcionalidad del tipo de dato polígono. Pero bueno, debe tenerlo en cuenta para que observe que el punto inicial del polígono y el sentido en el que se va a recorrer a la hora de representar esos datos en memoria es importante. Bien, pues en el ejercicio se pide varias cuestiones, varios ejercicios, varios apartados, varias funciones sobre los polígonos. Para eso, ya sabe, deberá escribir el fichero polígono.h con las declaraciones y polígono CPP con las definiciones. Bien, se pide, en primer lugar, crear y rellenar una variable de tipo polígono y en este caso le pedimos que lo haga a partir de un vector de datos de tipo .2D y por supuesto necesitaremos también proporcionar a esa función el número de puntos del polígono. Digamos que esta función tiene
es un sustituto de lo que va a ser un constructor cuando hablemos de la clase polígono. Construirá un polígono a partir de un vector de puntos. Bien, en el apartado B liberaremos los recursos ocupados por un polígono, o sea, lo que vamos a hacer es sustituir o implementar la funcionalidad de un destructor. En el apartado C calcularemos cuántos puntos tiene un polígono. Básicamente recorreremos la lista para saber cuántos nodos tiene. Como podrás ver, va a ser una función muy fácil de resolver. En el apartado D lo que vamos a hacer es serializar un polígono, de forma que mostraremos de una forma agradable el contenido de un polígono. En este caso, pedimos que se muestre cuántos puntos tiene el polígono y en lugar de enumerar los puntos que forman el polígono, lo que vamos a hacer es mostrar las líneas o cómo se trazaría una línea que une los vértices del polígono. Por ejemplo, de 2,0 a 4,0, de 4,0 a 3,1 y de 3,1 a 2,0. Observe cómo si sigue las indicaciones que encontrará aquí descritas, dibujaremos un triángulo. A continuación, proponemos escribir otra función que cree un polígono, digamos que sería otra tentativa de constructor. En este caso sería un polígono regular. En este caso se tratará de hacer un polígono que está inscrito en una circunferencia de un radio dado y proporcionaremos un número de vértices que queremos generar. Así que, utilizando la fórmula que puede ver aquí, construiremos un polígono regular de cualquier número de lados, siempre que sea mayor o igual que 3. Bueno, pues después podremos comprobar si el polígono es regular, o sea, si la longitud de todos sus lados es la misma, o al menos muy parecida, como veremos después. Pedimos un método también, perdón, una función también para obtener el valor de un vértice cualquiera del polígono, dado su posición, o sea, vértice 1, vértice 2, vértice 3, puntos suspensivos. Y dos funciones de utilidad donde podremos obtener un polígono a partir de otro. Esa sería la idea básica. Por ejemplo, queremos que a partir de un cuadrado, de un cuadrilátero, mejor dicho, obtener dos triángulos. El triángulo superior, el triángulo inferior, como depende de cómo se dibuje, un triángulo y otro triángulo. O sea, el triángulo obtenido por los vértices 1, 1, 2 y 4 y el triángulo obtenido por los vértices 2, 3 y 4. Y la otra función que nos interesa sería la función triángulo interior, que como puede ver a partir de un triángulo obtenemos otro triángulo uniendo los vértices que resultan de calcular el punto medio entre cada dos vértices del triángulo original. Y ya una vez que dispongamos de todas estas funciones, escribiremos un programa que realice las tareas que aquí indiquemos. Básicamente, crear un triángulo a partir de un vector, mostraremos su contenido, diremos si es regular, mostraremos sus vértices, calcularemos su perímetro, calcularemos y mostraremos el triángulo interior y lo destruiremos. Después, con un cuadrilátero, mostraremos su contenido, indicaremos si es regular, etc. Calcularemos su perímetro, los dos triángulos interiores y finalmente lo destruiremos. Y finalmente, a partir de una circunferencia de radio 10 y centrada en el 0, 0, crearemos una serie de polígonos regulares con 3, 4, 5 y 6 vértices, mostrando cierta información sobre ellos. Los crearemos, por supuesto, mostraremos su contenido, diremos si es regular, su perímetro y finalmente los compararemos, los destruiremos. Así que, como puede ver, hay una serie de tareas muy interesantes que podemos hacer con polígonos y posteriormente iremos completando las funciones o la funcionalidad de este tipo de datos y acabaremos implementando la clase polígono incluso con diferentes representaciones más allá de una lista enlazada de puntos. Por ejemplo, utilizando una secuencia, un objeto de la clase secuencia, en el que cada casilla sea un dato de tipo .2D. Y con esto finalizamos el primer vídeo.